los días en una simi tienen algún elemento de la naturaleza. ¿Sí? Ese elemento de la naturaleza nosotros le damos como una especial observación ese día. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vos tenés el día de observación del lucero, que es el Chascachau. Chascachau. Y ese día, particularmente, se le presta más atención al lucero. ¿Sí? Ahora, puede ser que yo preste atención al lucero porque estoy por ir de viaje y tengo que salir bien temprano. ¿Sí? Y en el medio del campo, yo salgo en medio de la noche, corro peligro. Entonces yo sí tengo que esperar que aparezca el lucero para que el lucero me indique que dentro de poco ya va a haber luz y ahí ya puedo emprender viaje. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Mujeres andinas como nosotras, que somos más bien urbanas, por lo menos yo soy más bien urbana, calculo que, bueno, algunas las conozco, otras hermanas no sé muy bien dónde están. Por ejemplo, Trinidad, no sé si ya estamos en el campo, y Ampuzunco me habló ya también de su comunidad. Pero también al mismo tiempo el lucero es guía. El lucero es nuestra guía. Según la posición en la que sale, yo sé si es norte, si es sur, y es nuestra guía. ¿Sí? Particularmente, y esto ya les digo que es una comprensión propia que hago yo del calendario de los días de la semana, es una interpretación propia, pero que a mí los guiachaches me la dieron por válida, o sea, como que está bien. ¿Sí? Para mí el lucero y los viernes, que es el día del chasca, chau, yo me voy a dedicar a la actividad que para mí es guía, es mi guía. ¿Sí? Por ejemplo, durante un tiempo, como más o menos 2 años, el chasca, chau, yo lo dedicaba a tener alguna actividad con mi guagua. Como que justamente el chasca, quien me guiaba, era mi guaguita. De hace un tiempo para acá, los chasca, chau, me dedico a dar clases a ciertos grupos que para mí son como importantes. O sea, yo doy clases, por ejemplo, este nivel A1 del Instituto Quichua Cojuy Manta. El instituto es mi base, es mi guía, es mi lucero, entonces el día de hoy yo me dedico a alguna actividad que tenga que ver con eso, con la representación de lo que para mí es mi guía, de lo que para mí me indica dónde está la luz, de lo que para mí es mi lucero. Y cada día de la semana va a tener un elemento de la naturaleza con el cual nos vamos a relacionar. En este caso, solamente el principio, les digo que nuestra clase es Chascachau, va a ser todo un Chascachau, Zapa Chascachau, Zapa Chascachau, miren cómo se pronuncia cha, cha, ¿sí? Ahí tenemos una explosiva, esta comita que tenemos ahí hace que la palabra salga de cha. Zapa significa todo, siempre. Chascachau, todos los viernes, Zapa Chascachau. Nosotros tenemos Yacha, Nasimi Yacha, ¿sí? Acá lo que está diciendo es, todos los viernes, o cada viernes, en cada viernes tenemos una clase de rima. ¿Sí? Tenemos nuestra clase de rima. Yo quisiera decir nuestra clase sería Yachancha. Nuestra clase de rima. ¿Sí? Les pongo acá abajo la traducción. En viernes hay, vendría a ser más que tenemos. Este hay no se escribe en Funacini, acá no tienen libertad. Y yo lo que les escribo entre paréntesis lo que va acá. Lo tenemos. ¿Sí? En viernes hay clases de algunas. ¿Se entendió esta frase, pequeña, corta frase que pusimos? Zapach, chauti, una simi, y una simita y achanche. Tenemos clase de artes. Tenemos nuestra clase de artes. ¿Ari? ¿Estamos hasta ahí?
Y lo que vamos a ver en esta clase específica que creo que Ari. Vamos a ver Napaikuikuna. Napaikuikuna son los saludos. ¿Sí? Napai es saludar. Napakui, saludarnos. Kuna, plural, saludos. Entonces vamos a hacer, para los que ya vieron, una revisión de saludos. Para los que son nuevos en el tema, vamos a ver. A ver. Hay un saludo que a mí me encanta, ¿sí? Que es el Rimai Uriay. Hay diferentes formas de saludar, también se puede usar el Ayinpuncha y Ayintuta, Ayinzuka, que ya los vamos a ver. Pero Rimai Kuriaiki tiene una particularidad, una afectividad, una cosa cariñosa, una cosa que es hermoso. El Rimai Kuriaiki. A mí la mamá Kusi siempre me saluda con Rimai Kuriaiki. A lo que yo le respondo, Chaski Kuriaiki. ¿Sí? Cuando ustedes le dicen Rimai Kuriaiki, es algo así como le dirijo el saludo con cariño y con amor hacia usted. Y el Chaskikuyaiki le recibo el saludo con cariño, le recibo su saludo. Por eso recién cuando nos saludábamos con la ñaña el Yampuzón, pues ella me dijo, sí, Maikuyaiki, yo le contesté Chaskikuyaiki. Te doy el saludo, te recibo. A lo que usualmente le agregamos un Imainaya Kayanki. Imainaya Kayanki. Ese ima es como, de qué forma, ¿sí? ¿De qué forma estás? ¿Cómo estás? Imainaria Kayanki. A la respuesta, Walegia Kayanki. Ahora vamos a adentrarnos bien en cada una de las partes. Entonces, a mí me gustaría que practiquemos este saludo. Que cuando ustedes entren a la sala y me saluden como encima el Kuriai. Yo les voy a contar Chaski Kuriai. Imainaria Kayanki, Walegia Kayanki. ¿Alguna duda con estos saludos? Ya igualmente ahora vamos a entrar a desglosar bien lo que significa cada una de sus partes. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Mana? Ari, tengo dos dudas. Una, la traducción de Valeria Cayani está todo en orden. El gualej, es como bien. El gualej. Y el ya es bien nomás. Pues el ya es nomás. Y el kayani es como decir estoy estando, vendría a ser. Es un tipo de verbo, conjugación verbal que es difícil conjugarlo. Por ejemplo, si yo te digo mikui, comer. Si te digo mikuni, como. Y si te digo mikuyani, ese ya significa estoy comiendo. ¿Sí? Si te digo tusui, es bailar. Si te digo tusuni, bailo. Si te digo tusuyani, estoy bailando. ¿Sí? Entonces ese kayani es algo así como estoy estando. Que nosotros en español no lo usamos. Estoy estando bien nomás. Vendría a ser esa respuesta. El guayej significa bien. El ya no más. Cualquier cosa, si quieren, lo escribimos y lo detallamos cada uno de sus partes. ¿Sí? ¿Quieren que veamos cada una de las partes de este saludo? Ari, Bien, respóndanme, porque si ustedes no me responden, yo entre que no las veo y ustedes no me responden, me siento sola. Vamos acá.
Entonces acabamos de ver Napacuy, una. Saludos. Cuando entramos a la sala de clase, Rimay, Kuliay, cuando nos encontramos en algún lado, Rimay, Kuliay. ¿Sí? Ese Rimay es hablar, se puede interpretar acá como saludar, saludo. ¿Sí? Rimay, eso es con respeto. El ya es con cariño. Y el iki hace referencia a ti, a usted. En realidad es más propicio decir a usted porque de por sí nuestro idioma es una lengua y es una cultura muy respetuosa. Entonces usualmente nos referimos a usted cuando hablamos de usted. Entonces dirijo mi saludo, le hablo, le saludo con respeto, con cariño a usted. Eso significa el rima kuliay. Hermoso saludo, ¿no? Completo. Yo creo que es una prueba de nuestra cultura, respetuosa, cariñosa, afectiva. Engloba muchas cosas, es un saludo más antiguo. Es uno de los saludos más antiguos que tenemos dentro de nuestro idioma. En alguien punchay, alguien tuta, son adaptaciones del español que son más nuevas. Que ya de por sí es cuando después de la llegada del español. Al rima y kuyaiki le vamos a contestar con un chasqui. Si alguien me dice rima y kuyaiki, rima y kuyaiki, siempre pongan la afectividad. Rima y kuyaiki, ñañay. Rima y kuyaiki, mamay. Rima y kuyaiki, tatay. ¿Sí? Mi papá, mi mamá, mi hermana, Turay, mi hermano. Siempre es importante que suene afectivo el idioma. Eso es una de las correcciones que siempre me hace la mamá Cusi. Porque tiene que ser, porque es dulce nuestro idioma. Entonces hay que tener en cuenta esa dulzura al utilizar el idioma. Shima y Kuyaiki, la respuesta es Chaski Kuyai. Y volvemos a lo mismo. Chaski es de recibir. Recibir, recibir. Recibir Q con respeto. Ya, cariño. Y el Iki, que hace referencia a la otra persona. Usted. Che. Entonces, Rima y Kuyaki, Chaski Kuyaki. Y le recibo el saludo con cariño y con respeto. ¿Alguna duda hasta acá? Vamos a achicar un poquito la letra para que vean. Algo un poquito más pausado porque como es letra chiquitita, hermana, no lo puedo ver. Mil disculpas, encima te acabo de achicar la letra. Sí, perdón, es que soy muy de chicata, así que no puedo ver bien. Igualmente, esto por suerte estamos grabando. Así que yo después te mando el video grabado. Háganme acordar, siempre que veamos algo que a ustedes les gustó y que quieran que se los grabe, me hacen acordar, así ponemos para grabar. ¿Sí? ¿Ahí puedes ver, ñañecita? Sí, sí, ñaña, sí, sí. Entonces, rima y kuyaiki, chas y kuyai. Volvemos acá en los proyectos. A ver, alguien. Ah, sí, alguien había. Sí, ñaña y Guaira. Sí, yo tengo una pregunta. Me asusta así de Chasqui, yo tenía entendido que es mensajero, ¿puede ser? Sí. El chasqui es Sí, de mensajero y también como de recibir ese mensaje, de recibir ese saludo. Viene ahí con esa intención. Pero sí, también el chasqui es el mensajero del Inca, que corría por los caminos claro, del Inca velozmente. claro. Bueno, eso me voy a preguntar porque, y también puede decir, o sea, significa
el verbo recibir, Sí. chasqui. Sí, chasqui significa. Bien. O sea, que lo puedo usar para distintas cosas. Sí. O sea, para eso, como también para agregarle, digamos, sufijos, como lo estás viendo. Sí. Sí, sí, lo puedes, A veces, ¿sabes qué? Por ahí las traducciones no son tan lineales y eso es más el sentimiento lo que se interpreta. ¿Sí? Pero mira, acá vos tenés chasqui, recibir, como chasqui. Aceptar, admitir, aceptar lo que se da. Pero ¿por qué esto está como verbo? Buscarlo de otra forma. Eh, chasqui. ¿Ves? El chasqui, que no es verbo, es correo, casa donde se reciben y entregan la correspondencia. El chasqui, sustantivo, también es el que lleva algún mensaje o noticia, el mensajero, mensajera. No, buenísimo. ¿Es el diccionario que utilizas? Que te ahí, un punto más. Ah, sí, yo no uso bastante este diccionario. No lo conocía. Ay, se los paso ahora por el grupo de WhatsApp para que lo tengan a mano. Sí, tengan en cuenta que este diccionario por ahí no tiene la variante que enseña Mamá Cositilla. Tiene algunas diferencias. Siempre tengan en cuenta que tenemos diferentes variantes. Tenemos por un lado la variante de Perú, Chanca, después tenemos la otra de Perú, después tenemos la variante del quechua de Potosí, después tenemos la variante del quechua de Santiago del Estero. No son muchas no son muchas las diferencias, con el tiempo las van a empezar a notar. Pero bueno, este diccionario les hago la salvedad que por ahí lo van a encontrar un poco diferente, a veces algunas cosas en la cartilla, pero con el tiempo ya van a ir adaptando. ¿Sí? Entonces volvemos a... Que con el diccionario de, por ejemplo, de Santiago del Estero, está más castellanizado, perdón, no tanto como el de Rojas Positivo. Claro. Sí, bueno, son diferentes variantes. Hay que respetar todas las variantes. Ahora hay una lucha justamente de estandarizar un solo idioma. Una de las solas variantes. Pero bueno, es todo un tema ese, ¿no? Una cuestión bastante occidental. Ay, cuyay, cuyay. Chasqui, cuyay. Imaginalia Cayanqui, ¿cómo nomás estás? ¿Cuál es Liacayani? Bien nomás estoy. ¿Eh? Y ahí viene. Una de las características que tiene nuestro idioma es que es una lengua aglutinante. ¿Sí? Ahora empezamos a ver características del idioma. Por ejemplo, cuando hablamos de lengua aglutinante, nos referimos que hay, como si fuera un tren, tenemos una, que es la locomotora, y a eso le podemos ir agregando sufijos, la cantidad de sufijos que queramos agregar. Por eso muchas veces vemos que en una simi hay una palabra que tiene 15 sílabas, 16 sílabas, ¿sí? Porque una va a ser la raíz y el resto de los sufijos va a ir dando variaciones al sentido. Es el caso, por ejemplo, de Rimay Cuyay, donde tenemos Rimay, que es la raíz, el sufijo Q para mostrar el respeto, el sufijo Ya, que muestra el cariño, y el sufijo Iki, que significa hacia la otra cosa. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Característica del idioma lunasili es una lengua aglutinante. A una raíz le ponemos diferentes sufijos. Y nos quedan mega palabras, palabras grandes. ¿Sí? Y va variando el sentido, por ejemplo. Si yo digo mamá, ¿qué estoy diciendo? Mamá. Mamá. Imagina, mamá. Mamá. Si digo mamá y... Mi mamá. Mi mamá.
Y digo mamá y paj para mi mamá. Exactamente. Mamá y paj puni Para mi mamá. siempre, definitivamente para mi mamá. Ay. Eso significa lengua aglutinante, porque todo lo que yo dije entra en una sola palabra. Yo en español pondría para mi mamá. 3 palabras. Eh, definitivamente, 4 palabras. Mientras que en Runasimi digo mamá y pajuni. Es una sola palabra que tiene una raíz y 4 sufijos. ¿Sí? Eso es una característica de nuestra lengua. Bueno, ahí veníamos el reflexivo, el respeto, segunda persona. Otra vez tenemos el rima y kuyaiki, chasqui kuyaiki. Es otra característica del idioma que es una lengua afectiva, una lengua cariñosa. Yo no llego a un lugar rima y kuyaiki. No, es rima y kuyaiki, rima y siempre tiene que estar ese afecto y ese cariño al momento de utilizar nuestra lengua. Y no se olviden de eso, de poner la entonación cariñosa. ¿Sí? Y miren esta manera de saludar, le dirijo la palabra con cortesía, respeto y afecto. Recepciono la palabra de usted con cortesía, respeto y afecto. ¿Sí? Siempre cariñosa, siempre respetuosa, siempre afectiva la lengua. Vimos 2 características. U, lengua aglutinante. Iskai, lengua afectiva, lengua cariñosa. En relación a los saludos, vamos a pasar a ver. Acá tenemos el rima y kuliaiki mamai, chasqui kuliaiki guaguay, que lo acabamos. Otra forma de saludo. Alguien puncha y que las ustedes conocen, ¿no? Porque acá varias en realidad están anotadas en el nivel 1, pero yo veo que todas tienen conocimientos anteriores. Añaña y Trinidad, por ejemplo, pudo recién interpretar una frase. Primera cosa, el nombre del Funesimi. Allí suka. Ay, ya chache. Ñaña, y decime, me falta todavía para ser yachate. Bueno, más o menos. Yo, por ejemplo, no lo manejo muy bien. Ahí estoy aprendiendo todo un poquito. Está bien, está bien. De a poco se va aprendiendo. Bueno, el álbum Punchai o Punchao, también lo pueden encontrar con W, significa buenos días. ¿Sí? Buenos días. Miren la diferencia entre decir un rima y kuliaiki, a decir un buen día. Un álbum puncha. ¿Sí? Ahí ya tenemos la llegada del español con su cultura. Ahí ya se refleja un cambio en la lengua. Pero también en la expresión, yo pienso que también en la expresión de cada uno, Sí, es verdad. no tanto, porque no tanto es cómo lo saludas, sino cómo es la expresión de cada uno. Sí, la intención, ¿no? Además del sentimiento. Exactamente, porque a veces uno dice, por ejemplo, te digo, que me voy a cuidar, que cuidar, nada más, pero a veces, Claro, claro, y es re bonito, porque ahí tenés ya naturalmente esa afectividad que tiene nuestro idioma, el cariño que tiene nuestro idioma. Pero qué diferencia, a uno le saludo y le dirijo la palabra con cariño y con respeto. Tiene ahí una profundidad del saludo diferente, pero es verdad lo que decís, Ñeñe. También depende de si yo también te digo rima de aquí, así con cara de perro, tampoco muy afectivo que digamos. Tiene que ver ahí con el sentimiento. Acá sí lo que no está en el drive no se marca, que se lo voy a escribir acá en el chat, es el Alguien Zuka, que es para la tarde. Tenemos el Alguien Punchay, buenos días, Alguien Zuka, buenas tardes. Alguien tuta, alguien ¿cómo era? Chisi. Ay, chisi. El chisi, ¿cuál es? Es al atardecer, ¿no? Exactamente. Es al atardecer. Ahora sería Alguien chisi, entonces. Justo me está dando el sol de frente.
el Alinchiste. Bien, ahora pasamos a otros saludos. El Amaqueria, el Amayuya y el Amazúa. Ustedes los conocen ya, ¿no? Guau, guau. Es algo penetrante. Tremendo, tremendo. El Amaqueria, el Amayuya y el Amazúa. Vamos a detenernos porque esta cifra ñaña es súper profunda. Es un saludo, ¿sí? Porque es un saludo. Es un saludo que usualmente los mayores lo utilizan para dirigirse a los menores. El Amaqueria, el Amayuya y el Amazú, además de ser saludos, son pilares de nuestra cultura, son pilares de la integridad quechua, de la manera de comportarse. ¿Sí? Este saludo es un saludo postcolonizado. Viene justamente en épocas de la colonia. Resulta que cuando vinieron los hermanos españoles, querían imponer un saludo que era Ave María Purísima, y uno le tenía que responder sin pecado concebido. Esa era la intención que tenían los españoles de marcar como reacción a esta imposición o a esta manera de querer que saludemos, y además también como recordatorio de cómo nos tenemos que comportar, cuál es nuestro comportamiento como quechuas, nace la maquella, el amayuya. ¿Sí? ¿Qué significa cada uno de ellos? Maninan, ¿qué significan? Bien, el primero, el amaquella, prohibido ser ocioso. Bien. El amayuya. Prohibido mentir. Bien, prohibido mentir. Y el amazúa. Prohibido ser ladrón. Bien, ñañecita. ¿Cómo estás, muñeca? Sí, siempre un gusto tenerte en clase. Bueno, estos saludos se utilizan también según el momento. En la maqueria lo vamos a utilizar a la mañana. ¿No? ¿Por qué a la mañana? Justamente porque es cuando uno no tiene que ser ocioso. Cuando más nos cuesta levantarnos, quizás. Entonces, a la mañana, el abuelo, la abuela viene y dice a maqueria que te levantes para que no seas ocioso, a maqueria, guay. El Yulia, que es el justamente prohibido ser mentiroso, se utiliza a la tarde. La cuestión de la mentira, que es lo que a mí me llama mucho la atención, es sobre todo no ser mentiroso con uno mismo, no mentirse a uno mismo. Vieron que muchas veces pasa que uno no hace, no sé, no haces el trabajo perfecto, ¿no? No haces el trabajo. Porque tuviste 10 millones de cosas, no hiciste el trabajo. Y cuando te preguntan, uno empieza, no, porque resulta que mi compañera no me tenía que mandar y no me mandó. Y uno como que le empieza a echar la culpa a otras personas. ¿No? ¿Qué querés? Démelo un segundo. Y ese es el amarillo, no ser mentiroso, sobre todo no ser mentiroso con uno mismo. ¿Sí? No mentir. Es interesante practicar eso. Después, el amazúa, que es el prohibido ser ladrón, es un saludo que se utiliza de noche. ¿Sí? Porque de noche justamente para no aproveches la oscuridad de la noche para... Y por eso es un saludo que se dice a la noche. Se dice el amazúa. A mí Yachachehuanca me decía que si uno practica desde temprano el saludo de la maqueria, si desde temprano nos levantamos y con fuerza trabajamos y con ganas trabajamos, cuando llegue la tarde no va a ser necesario mentir, que ya hemos trabajado.
Ya hicimos nuestra porción de trabajo. Todo lo que teníamos que hacer ya está hecho. Mismo, todo lo que tenía que hacer ya está hecho. Y si yo ya me levanté temprano y trabajé, llegó la tarde y no mentí, ya estaba tranquilo, llegado la noche no voy a tener tampoco necesidad de robar porque voy a tener todas mis necesidades satisfechas. Ven cómo cada uno de los saludos se relaciona, cómo el ama aquella te lleva a la Yuya, que te lleva a la música. Y estos son saludos que nacen durante las épocas de la colonia. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? No tenemos nada más. Sí, y yo quería preguntar, hermana, por ejemplo, ama aquella, ama tú, ama María, ¿eso también son saludos? Son saludos. Son saludos que se crearon en épocas de la colonia. Pero además de ser saludos, son pilares filosóficos, principios filosóficos de nuestro comportamiento quechua. Pero entonces yo puedo decir, ama aquella, la chache. Ari, sí. Usualmente, igualmente lo dicen más que nada a los mayores, a los más jóvenes. Pero sí, vos te levantás y el abuelo te puede decir, ama aquella, guaguay. Son saludos y pilares filosóficos de nuestra cultura. Así siempre sencillo, ama aquella, ama Yuya y ama su. No seas ocioso, no seas mentiroso, no seas largo. Bravo. Iskay, kinsa, tawa, pishka, sohta, kanchis, pusa, hiskon y chunka. Yo necesito que hagan ese trabajo de repetir, pero de prestar atención, porque yo puedo decir pishka, sohta, kanchis, pusa, hiskon, y suena todo igual. Y no, justamente ahora que van a aprender los números, que ya los deben saber incluso, presten atención a cómo modulan, ¿sí? A decir conchis. No es lo mismo decir canchis que decir conchis. ¿Sí? Esto sale de acá cultural. ¿Sí? Ahora, ya para ir cerrando, ¿sí? Ya vamos cerrando la clase de hoy. Tenemos por un lado una Huch Uisisa y una Hat Uisisa. Ven ahí en los dibujitos, tenemos Huch Uisisa y Hat Uisisa. Sisa, ¿qué es? De grande pequeño. Ay, Huchuy pequeño, Hatun grande. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es una canción que a mí me gusta mucho, que me sirve para aprender los números. Mira acá. Iskay, Kisa, Hatun, Sisa, Tawa, Pishka, Sokta, Hatun, Sisa, Conchis, Pusa, Hiskon, Hatun, Sisa, Chunka, Hatun, Sisa. Y vamos de nuevo. Iskay, kinsa hatun sisa, tawa, pishka, sokta hatun sisa, hanchis, pusa, hiskon hatun sisa, chunka hatun sisa. Ay, qué bonito, se lo aprendió el primer día, yo fui a clase. Sí, sí me acuerdo que te lo enseñé.